Bueno, vamos a ver, ¿lo leyeron el tuit de Sí, ustedes? ¿Lo es vieron? una ¿Lo vieron? carta, es una carta. Sí. Bueno. Bueno, no estamos preparados para tantas letras. Una mezcla de sensaciones siento cuando escucho a mi abuela hablando así de mí en la TV. Dolor, angustia, tristeza, vergüenza. No entiendo bien por qué tanta agresión. No creo haberle hecho nada nunca. Nunca nada. Prefiero quedarme con los lindos momentos que vivimos más de niño. Pero lo que más siento en este momento es bronca, más que nada. Y no hacia ella, sino hacia la gente que va a buscar a una señora mayor como ella y no le avisan que la están grabando. Abusan de su edad para tener una nota, un conflicto nuevo. Esto tenemos. De esta gente estamos rodeados. Hay que vender, de alguien que hay que hablar, hay que tener una nota. Yo me pregunto si hay un límite. Me pregunto hasta dónde llega un periodista, un programa, un conductor para tener tema, para tener un punto más de rating. Si ustedes supieran el dolor que causan, tal vez entenderían. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes nunca entenderían. Después de un conductor que dice quererme, sube fotos de mi novia con otro muchacho. Fotos de hace un año atrás. Los portales lo transforman en noticia y ¡pum! Inventa que discutimos y hasta dicen que hubo golpes de mí hacia ella. No quiero imaginarme cómo se comporta con alguien que no quiere. Pero como dije hace unos días, sigan de verdad, sigan, estoy más fuerte que nunca.